Arqui, ¿cómo te va? Muy buenos Mi días. queridísima Vivi, ¿cómo estás? Buenos días, Pepe, buenos ¿Qué tal, días. arquitecto? Gusto. Feliz año, Gracias. que sea un año de mucha salud, ¿no? Principalmente mucha salud y luego chamba, ¿no? Que Obvio. para que podamos luego Eso. comprar ahí. En esas prioridades está todo. Sí, el amor también es importante, ¿no? Yo digo que si llega la lana y si no chambeas, pues mejor, pero también hay que Sí, chambear. también, si llega la lana sin chambear está maravilloso. Nuestras planas con tinta azul Claro, de merezco de merezco abundancia. abundancia. Claro. Tiene que ser Sin duda, Yo sin digo duda. porque Ok. está de moda la tinta. Sí, exacto, ¿no? Además ya no te la aceptan, la negra ya no te la aceptan en la notaría, ya tiene que tienes ser toda azul. Oigan, pues hoy para hablar de un personaje que estoy seguro que no hemos platicado, que fue fundamental para esta transformación que tuvo nuestro país en términos de arquitectura allá a mediados del siglo XX, esta transición que hubo del México post-revolucionario hacia el México moderno, ¿no? La imagen de este México que se identificó como el milagro mexicano, ¿no? Esta transformación. Y me refiero justamente a Enrique del Moral, conocido en los bajos mundos como el Gringo del Moral, un arquitecto mexicano, desde luego, nacido en Irapuato, por allá de 1905, en el seno de una familia pues, más o menos acomodada, ¿no? Eventualmente viene a la Ciudad de México, pero luego tienen que huir frente al conflicto justamente revolucionario, migran con una hermana de la mamá a Texas. Por ¿no? eso lo del gringo. Por eso el apodo del Gringo, ¿no? Pero bueno, eventualmente regresa a la Ciudad de México y a través de un que estaba estudiando arquitectura, conoce a José Villagrán García, otro monstruo de ese momento, ¿no? Un gran teórico, que fue también director de la Escuela de Arquitectura, y se incorpora, ¿no? A estudiar arquitectura por ahí de 1923. ¿Estudia aquí? Estudia aquí, ok. todavía estudia ya en la Ciudad de México, aunque claramente no le toca todavía la UNAM. Él es más bien de los creadores, él diseña, forma parte del equipo que diseña lo que hoy conocemos como la UNAM. Entonces él entra a estudiar en la Academia de San Carlos, en donde le toca lidiar justamente con esta transición, es decir, los academicistas más puros y más tradicionales, ¿no? Que trae la Escuela de Bellas Artes de Europa, en donde el ornamento y lo francés y lo griego, etcétera, etcétera, se está peleando con los principios de Le Corbusier y de Mies van der Rohe y de Walter Gropius, que ya están llegando a nuestro país. Es decir, toda esta escuela de la Bauhaus, de las que hemos platicado, ¿no? A partir de la función es muy importante, olvidémonos del ornamento, etcétera, etcétera. Bueno, esa transición le toca al Gringo del Moral, y eventualmente la toma, se apropia de estos principios. Hay que decir que tiene una muy buena relación con Mies van der Rohe, ¿no? Porque eventualmente también se convierte en director de la Facultad de Arquitectura, de la Escuela Nacional de Arquitectura, más bien, ¿no? Y siendo director, va junto con el rector de ese momento, que se me escapa en este momento su nombre, hace un viaje a Estados Unidos, conocen a Walter Gropius, allá conoce a Walter Gropius, y conoce a Mies van der Rohe, y a partir de eso lleva a cabo transformaciones muy importantes en el plan de estudios para los arquitectos, ¿no? Entonces, digo, dentro de las cosas importantes es efectivamente el valor importantísimo de lo funcional, es decir, la función por encima de la forma, ¿no? El valor social que debe tener la arquitectura, ¿no? Recordemos que la arquitectura no era democrática, no era para todo el mundo, sino para un grupo muy selecto que podía pagarlo. Claro. De tal suerte que uno de sus primeros proyectos, ya como solito, es un proyecto de 10 casas allá en su natal Irapuato para obreros, ¿no? Hace un proyecto ahí. Sí. ¿Qué es un conjunto habitacional? Es un conjuntito habitacional. Es un tipo, digo, para que nos demos una idea, entre sus obras más destacadas está evidentemente el plan maestro de la UNAM, junto con Mario Pani, de quien es también eventualmente gran amigo, el edificio de la tesorería del Departamento del Distrito Federal. Hoy ya pues, es una cosa ahí abandonada y tal, pero originalmente el proyecto es una belleza. Y nada más ni nada menos que la Merced, lo que hoy conocemos como el mercado de la Merced, ¿no? Que ese fue, digamos, uno de los proyectos que lo catapultan, ¿no? Él sabe combinar, gracias a su talento,
la escala doméstica, es decir, las casas, habitación, y luego la gran escala, es decir, estos trabajos de infraestructura urbana que son muy importantes, ¿no? Para platicar un poco de este edificio de la Merced, hay que recordar que al oriente del centro histórico de aquel entonces, 1950, 55, hay un caos brutal, ¿no? Una cantidad importantísima de puestos que hoy llamamos ambulantes, digamos, ¿no? Que en realidad no eran ambulantes, eran un tianguis, ¿no? 700 puestos y llegaban camiones. Porque eso había, ¿no? Eso era no lo que había. existía el espacio claro, no había el arquitectónico. Sí, conceptualmente el concepto de mercado pues era ese, Eso. ¿no? Entonces llega el Güero del Moral y hace un proyecto en el que ordena, ¿no? Todo esto, generando espacio para la llegada de 400 camiones, ¿no? Y un estacionamiento para 700 autos, ¿no? Es decir, ya andaba. Proyectazo. Sí, es un digo, visionario, sí. Si lo revisamos hoy, es verdaderamente excepcional. Es decir, ahora mismo está un poco rebasado, bueno, no un poco, está completamente rebasado por la cantidad, por la densidad de población que tiene el Distrito Federal, o la CDMX, ¿no? Revela nuestra edad cuando decimos distrito. Sí, está muy Caray, ruco, me balconeo te viste ahí muy como ruco. chavorruco. No, soy chavorruco, ¿qué quieren que les diga, no? Y entonces, si nosotros revisamos el proyecto, la utilización de este tabique vitrificado para evitar el mantenimiento en términos de pintura, ¿no? Por ejemplo, el lugar está perfectamente iluminado, perfectamente ventilado, ¿no? La escala es perfecta en términos de el sitio en el que está construido y repito, todavía hoy el lugar opera pues con cierta claridad, ¿no? Lo que nos habla pues de la grandeza del proyecto, ¿no? Es un poco lo que pasa con el mercado Adolfo López Mateos acá con nosotros, ¿no? O sea, sí estamos rebasados por la cantidad de gente que va. Pero no deja de ser una obra arquitectónica. Pero el proyecto como tal, ¿no? Es decir, si nosotros nos damos cuenta, pues digo, el espacio que generó Pani acá es una maravilla, ¿no? Descuidado, etcétera, etcétera, pero pues, son proyectos de gran envergadura que nos hablan de la calidad espacial que estos cuates eran capaces de desarrollar, ¿no? Entonces, muy importante, les decía, la del Moral en la arquitectura, porque además, insisto, participó en otras obras muy, muy importantes. El primer aeropuerto de Acapulco lo hace él, junto con el Club de Yates de Acapulco, la Casa Iturbe, ¿no? Que es otra cosa, es una casa muy emblemática ahí en Acapulco. Dicen sus biógrafos que él logra llevar al siguiente nivel el patio de Luis Barragán, es decir, Barragán genera el patio tradicional mexicano, pero dicen que el Güero del Moral, el Gringo del Moral, tiene la capacidad de vincular los patios con el espacio abierto, con el espacio, con el paisaje existente, ¿no? Es decir, logra establecer una cosa muy armónica en ese sentido, y además es un gran defensor, más que un defensor, es un impulsor del uso de los materiales locales, ¿no? Es decir, que eso también es muy importante porque no se trataba solamente de importar las ideas de Le Corbusier o de Mies van der Rohe, de todos estos personajes, sino de imprimirles el sello local, ¿no? Entonces que en esa época, por lo que has contado de otros arquitectos, era la tónica. Era, ¿no? sí. Era la visión coincidente. Justamente, digo, es cuate de O'Gorman, es cuate de Enrique de la Mora, no hay que confundirlos, es Enrique de la Mora, luego Enrique del Moral, y está Enrique Yáñez, también había tres ahí, Enríquez. Y Enrique Rodríguez. Enrique Rodríguez está encargándose de hacerlo, ¿no? Sí, efectivamente, Viri, hay un grupo, es un grupo muy poderoso de gente, y claro, digo, hay que entender durante su de estudiante, él trabaja nada más y nada menos que con Carlos Obregón Santacilia, del que ya hemos medio platicado acá, que es el que remodela el Monumento a la Revolución, ¿no? Y que es el que hace, por ejemplo, el edificio de la Secretaría de Salud. Entonces, con esto, o sea, siendo estudiante, dibujante dentro de estos despachos, pues pica la salsa y se da cuenta de por dónde va la onda. Digo, también él traía ya ahí una vena, ¿no? que le ayuda, que le apoya
digamos, pero tiene unos maestros ahí muy importantes. Por otro lado, también es docente. Durante toda esta actividad logra combinar de manera muy armónica su labor docente con su labor como arquitecto. Y a decir de sus admiradores y de sus seguidores, por ejemplo, Pedro Ramírez Vázquez, otro gran arquitecto, ¿no?, del Estadio Azteca, de la Basílica y tal, dice, yo no lo conocí, o sea, no fue mi maestro, no trabajé con él, pero sí sé de buena fuente que desarrollaba el pensamiento crítico en sus estudiantes, ¿no? Es un vicio muy recurrente entre quienes damos clases, que le resolvemos los proyectos a los chavos, ¿no? Decimos, a ver, no, mira, hazle así, ¿no? Dale la vuelta. Él lo que buscaba era que reflexionara el estudiante sobre su propuesta. A ver, ¿por qué lo estás planteando así? ¿Crees que no hay otra posibilidad? O sea, es un tipo realmente muy brillante, porque la otra cosa es que también estudia filosofía. Entonces es discípulo de Leopoldo Sea, por ejemplo, ¿no? Ahí en la UNAM. Entonces, un tipo con una preparación bastante sólida, muy equilibrada, que le permite, completísima, que le permite, pues eso, convertirse eventualmente, pues, dentro de este grupo de los monstruos, porque había, pues estaba el grupo, ¿no?, muy amplio, pero había unos que destacaban por su capacidad y por su talento, y es el caso de el Gringo del Moral, que nos regala, pues nos regaló más bien todos estos ejercicios. De casas habitación tiene cualquier cantidad en todos los niveles, es decir, hay conjuntos habitacionales, pero también hay casas habitación de muy buen nivel, ¿no? La época lo permitía, ¿no? Pensemos pues, en la casa de Silvia Pinal y esos, o sea, ese nivel de casas, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos a este personaje que, repito, el próximo 21 de enero estaría cumpliendo, si nació en el 1905, no, pues ya, quién sabe, muere a los 82. 120. Sí. Muere a los 82 de una complicación gástrica que se combina ahí con un problema cardíaco, y fallece a los 82 años en la Ciudad de México. Pero, pues bueno, nos dejó mucha tela de donde cortar, mucha manera de analizar la obra, y que valdría la pena que revisáramos, ¿no?, para no andar haciendo tonterías como las que eventualmente tenemos hoy acá en nuestro país, ¿no? Exactamente, es una buena oportunidad para hacer este tipo de revisiones. Y a manera de conclusión, hace poco el ex titular de la SEDATU, Román Mayer Falcón, hablando precisamente de esto que decías al inicio, de cómo el diseño arquitectónico estaba enfocado solo para las élites. Él habla del reconocimiento que se le da, ya son 11 nuevos premios y reconocimientos de la Bienal Arquitectura Mexicana para los proyectos de la SEDATU aterrizados en el sexenio pasado, entre ellos el Ecoparque de Bacalar, el Centro Cultural Aduana de San Blas en Nayarit, del Mercado 22 de noviembre en Tuxtla Gutiérrez, dentro de los últimos. Y en una de sus reflexiones apunta precisamente a que pues el poder dignificar la obra pública es un gran valor, dice él. A veces no se le da la atención necesaria, pero es un elemento importante garantizar que la obra pública tenga el mejor diseño posible, porque el diseño no puede ser solamente para espacios privados. Es correcto, ¿no? Es correcto, sí. Insisto, es justamente esto que agregan todos estos personajes de esta escuela, digamos, de este momento histórico de nuestro país, es algo que agregan ellos, es decir, el valor social de la arquitectura, ¿no? Es decir, en Europa no se plantea como tal, abordan la función, abordan la racionalidad del espacio, etcétera, etcétera. Y sí, claro, tiene que ver con que se distribuya mejor la arquitectura, pero quienes hacen especial énfasis en ese asunto es justamente este grupo de personas. Ahora, tiene todo el sentido porque están ocurriendo en un momento explosivo en términos de economía, pero en un momento de depresión tremenda por la Revolución Mexicana, ¿no? Es decir, al güero, al Gringo del Moral le toca ver, ¿no?, de joven, pues la guerra, la destrucción y el proceso a partir del cual a los indígenas mexicanos se les despoja, ¿no?, de sus terrenos, de sus tierras, y cómo viven en condiciones pues terribles, ¿no? Entonces todo este grupo de personas trabajan justamente en cómo la arquitectura podía solucionar esto, ¿no? Arquitectura de calidad, porque esa es la otra, ¿no? Recordemos que Vicente Fox se puso a construir
casas a lo idiota. Tinacotitlán. ¿No? Para justamente resolver el tema del déficit de habitación, y no lo resolvieron. Hoy hay no sé cuántos millones de casas abandonadas porque simplemente no atienden a las funciones mínimas de la Y le casa. arrebató terrenos al campo, que es otro problema. Sí, no, que claro, dejó claro, como claro. resultado, Sí, ¿no? el gran negocio claro. para las desarrolladoras y para la administración en turno, ¿no? Que compraron efectivamente terrenos a precios de risa, pero que carecen efectivamente de lo más importante, que es la ciudad, ¿no? Estos lugares que, no sé, 5,000, 6,000 casas, ¿no? En medio de la nada, sin infraestructura urbana, sin infraestructura de ningún tipo. Y la complicación para los municipios de dotarles de servicios básicos, de ¿no? todo, claro. Hay incluso ejercicios súper interesantes. Veía yo una unidad habitacional en Guadalajara, no sé cuántos departamentos, 5,000, 6,000 departamentos que no tienen agua. O sea, están el cascarón construido abandonado, es decir, nunca se logró hacer la entrega a los departamentos porque no hay agua, no están conectados al agua. Entonces imagínate tú cómo compras. Una estupidez. No, lo que tenemos en Temisco, ¿no? Por ejemplo, también, que ¿no? Desafortunadamente también se prometió con este puente sin fin darles Claro. la viabilidad de una transportación más rápida a quienes compraran ahí y no se ha logrado hasta el momento. Hasta el momento, claro. Sí. Muchas gracias, Arqui. Al contrario, gracias a ustedes. Muy buenos días. Buenos Como días. siempre, un placer Muchas platicar gracias. contigo. Y por supuesto también le mandamos el